Nunca pensé que el silencio pudiera pesar tanto. No el silencio de un motor apagado, que siempre tiene un eco de calor y de trabajo hecho. Hablo de un silencio distinto, un silencio denso, aplastante, como si el propio aire se hubiera convertido en plomo y te cayera encima. Es un silencio que se te mete dentro y apaga todas las luces, una por una, hasta que no queda nada, absolutamente nada. Esa noche, sin embargo, todo era ruido. Mi ruido, el zumbido de los fluorescentes del taller, la radio, escupiendo una canción vieja y el tintineo metálico de mis herramientas. Para mí esa era la mejor sinfonía del mundo. El olor a aceite, a gasolina, a metal, ese era mi incienso. Mi taller no era solo mi trabajo, era mi refugio, el único lugar donde todo tenía sentido, donde cada problema tenía una solución que cabía en la palma de mi mano. Yo era un hombre de certezas. Creía en lo que podía tocar, desmontar y volver a montar. Un pistón, una bujía, un carburador. Eso era real. Lo demás eran cuentos. Mi mujer a veces me miraba con esa paciencia suya y me decía, tiene que haber algo más grande que todo esto. Y yo, te juro que sin maldad, le enseñaba mis manos llenas de grasa y callos. Esto es lo único real, le contestaba. Esto es lo que pone la comida en la mesa, no mirar al cielo. Pero lo más extraño todavía no había pasado. Esa noche me sentía el rey del mundo. Estaba solo, terminando un trabajo complicado en un camión enorme, un monstruo de varias toneladas que ocupaba casi todo el foso. Cambiarle la transmisión era un reto, pero a mí me encantaban los retos. Me hacían sentir vivo, útil. Coloqué el gato hidráulico, una bestia fiable que nunca me había fallado. Lo había revisado yo mismo esa misma mañana, como siempre. Cada junta, cada manguera. Para mí la confianza no era una cuestión de fe, era una cuestión de mantenimiento. Me deslicé debajo de aquel gigante de acero, tumbado en la camilla con ruedas. El frío del suelo de hormigón me subía por la espalda, pero no me importaba. Era una sensación familiar. El eco de mis propias herramientas era mi única compañía. Cada tuerca que aflojaba, cada pieza que encajaba, era una pequeña victoria. Me sentía en control absoluto. Yo era el dios de mi pequeño universo de hierro y tornillos. Y entonces lo oí. No fue un estruendo, ni una explosión. Fue un sonido corto, seco, un crujido metálico que lo rompió todo. El sonido de un juramento traicionado. El sonido de algo en lo que confiabas ciegamente rindiéndose, sin más. No tuve tiempo de pensar, ni de gritar, ni siquiera de asustarme. Fue más rápido que el propio pensamiento. El mundo, mi mundo, simplemente se apagó. Como si alguien hubiera bajado un interruptor. No hubo dolor. No hubo una película de mi vida pasando ante mis ojos. Solo una presión infinita, una oscuridad absoluta y ese silencio pesado que lo devoró todo. En un parpadeo, dejé de estar allí. Comienza la narración. Para mí, el mundo olía a taller, no a flores ni a tierra mojada. Olía a una mezcla densa de gasolina, aceite quemado y el polvo metálico que se quedaba flotando en el aire. Ese era el perfume de mi vida, y te juro que me encantaba. Cada mañana, incluso antes de abrir los ojos, ese aroma ya estaba ahí, impregnado en mi piel, en mi pelo, como si fuera parte de mí. Mi rutina era tan predecible como el giro de un motor bien ajustado. El despertador a las 6, siempre al mismo compás, un café solo, bien cargado, mientras miraba mis manos bajo la luz amarillenta de la cocina. Eran un mapa de mi existencia. Cada corte, cada callo, cada cicatriz era una historia de un tornillo que se resistió, de una pieza que encajó a la fuerza. Eran mis credenciales, la prueba irrefutable de mi valor en este mundo. María, mi mujer, se levantaba un poco después. Ella era todo lo contrario. Su mundo olía a pan tostado y a la colonia suave que usaba. A veces, mientras yo me ataba las botas de trabajo, ella encendía una de esas velas con olor a lavanda o no sé qué, y me miraba. Con esa ternura que a veces me desarmaba y otras, lo confieso, me irritaba un poco. «Carlos», me decía en voz baja, casi como un susurro, «a veces pienso que deberías descansar más, que hay más vida fuera de ese taller». Yo siempre hacía lo mismo. Levantaba mis manos, se las enseñaba y le decía con una sonrisa que no pretendía ser cruel, «Cariño,
Esta es la vida real, la que se toca, la que se arregla. Y ella solo suspiraba y me daba un beso en la mejilla que sabía a resignación. Pero entonces, yo no tenía ni idea del universo que se escondía detrás de ese suspiro. Al llegar al taller, me sentía como un rey entrando en su castillo. El sonido metálico de la persiana al subir era mi himno. Dentro, todo estaba en su sitio. Cada llave, cada destornillador, cada alicate, colgado en su lugar exacto en el panel. No era manía, era lógica, era eficiencia. Un cirujano no anda buscando el bisturí en medio de una operación, ¿verdad? Pues yo era un cirujano de motores. Mi trabajo era mi pasión. No lo hacía por dinero, aunque el dinero llegaba. Lo hacía por el desafío, por el puzzle. Me traían un coche que nadie había podido arrancar, un amasijo de hierros que tosía humo negro, y yo me acercaba, apoyaba la mano en el capó frío y escuchaba. Sí, escuchaba. Los motores hablan, solo hay que saber su idioma. Y yo, modestia aparte, lo hablaba con fluidez. Oía un pequeño silbido y sabía que era una junta, un traqueteo irregular, y ya estaba pensando en los taqués. Era una conexión casi mística, aunque odiaría esa palabra en aquel entonces. Era pura deducción, pura experiencia grabada a fuego en mis manos y en mi cerebro. Creía, con toda mi alma, que no había problema sin solución mecánica. Recuerdo a los clientes. Venían con la cara larga, desesperados. «Don Carlos, me han dicho que es usted el único que puede mirar esto». Y esa frase era música para mis oídos. Me hinchaba de orgullo, me metía en el foso, me manchaba hasta las cejas y horas después sacaba el coche a la calle rugiendo como nuevo. La cara de agradecimiento de esa gente, eso era mi recompensa, ver que mi lógica, mi trabajo, les devolvía su vida, su rutina. «Usted hace milagros, don Carlos», me dijo una vez una señora mayor. Yo me reí. «Señora, los milagros son para la iglesia. Yo solo aprieto tuercas y cambio piezas. Es ciencia, no fe». Qué equivocado estaba, y qué poco lo sabía. Mi mundo era binario. Funcionaba o no funcionaba. Encajaba o no encajaba. Estaba roto o estaba arreglado. No había espacio para la duda, para lo intangible. Si no podía medirlo con un calibre, pesarlo en una báscula o verlo con mis propios ojos, simplemente no existía. Era una filosofía simple, pero me había funcionado durante 40 y tantos años. Esa tarde, la vida me puso delante el mayor desafío que había tenido en meses. Un camión americano, de esos de película, un monstruo con un motor que parecía el de un barco. El dueño, un transportista con cara de pocos amigos, me lo dejó con una advertencia. «Ya lo han visto 3 mecánicos. Dicen que la transmisión está muerta. Si no lo arreglas, me arruino». Acepté el reto con una sonrisa de suficiencia. Para mí no era un problema, era un trofeo esperando a ser ganado. «Vuelva el lunes», le dije. «Lo tendrá sonando como un violín». El hombre me miró con escepticismo, pero yo ya estaba en mi mundo, visualizando cada engranaje, cada tornillo. No sabía que esa noche, la máquina en la que tanto confiaba me iba a enseñar la lección más dura de mi vida. Las luces del taller zumbaban con esa monotonía eléctrica que para mí era como el canto de los pájaros. El mundo exterior se había callado, la ciudad se había ido a dormir, y yo estaba a punto de empezar mi sinfonía. Cerré la gran puerta metálica del taller y el sonido retumbó, un portazo que me aislaba de todo lo demás. Dentro de esas 4 paredes, yo era el rey, y esa noche, mi castillo estaba ocupado por una bestia de acero y cromo. Me acerqué al camión. Era inmenso, casi obsceno en su tamaño. Olía a diésel frío y a la carretera, a miles de kilómetros de asfalto devorado. Le di una palmada en el guardabarros, un gesto entre un domador y su león. «A ver qué secretos me guardas, grandullón», musité para mí. La radio, en un rincón, soltaba una vieja canción de rock que había escuchado 1000 veces. Todo era rutina, todo estaba bajo control. Me puse el mono de trabajo, ya rígido por la grasa de 1000 batallas. Era mi armadura. Preparé mis herramientas sobre el carro, cada una en su sitio. La llave de tubo, los destornilladores, el martillo de bola. Eran extensiones de mis manos, de mi cerebro. Conocía el peso y el tacto de cada una como si fueran partes de mi propio cuerpo.
No había ni un ápice de duda en mis movimientos, solo la certeza del que se sabe el mejor en lo suyo. Llegó el momento clave. Coloqué el gato hidráulico, mi orgullo y mi joya, bajo el chasis del camión. Era una pieza de ingeniería formidable, capaz de levantar toneladas con la suavidad de una pluma. Lo había revisado esa misma mañana, como siempre. Aceite, juntas, presión, todo perfecto. Accioné la palanca y un siseo poderoso y profundo llenó el taller. La bestia empezó a elevarse, obediente, rindiéndose a la fuerza de mi máquina. Pero esa noche, hasta el sonido más familiar parecía llevar una advertencia. Una vez que el camión estuvo suspendido en el aire, asegurado, me deslicé por debajo. La camilla con ruedas chirrió un poco sobre el hormigón manchado de aceite. El mundo se redujo a la parte inferior del camión, un laberinto oscuro de ejes, tuberías y metal oxidado. El olor a grasa era más intenso aquí abajo, casi te podías ahogar en él. El frío del suelo se colaba por mi espalda, pero no me importaba. Estaba en mi elemento. Empecé a trabajar. El primer tornillo de la transmisión se resistió, como siempre. Una pequeña batalla de voluntades. Apreté los dientes y apliqué más fuerza. «Vamos, cabrón», le susurré. El metal cedió con un gemido agudo y seco. Sonreí. Era una pequeña victoria, la primera de muchas esa noche. Me sentía vivo, poderoso. No había nada como la sensación de doblegar la materia a tu voluntad. La radio seguía sonando, una compañía lejana y distorsionada. El tiempo se disolvió. Pasaron minutos, quizás una hora. Solo existíamos el camión y yo. Mis manos se movían con una precisión casi automática, desmontando piezas, clasificando tornillos. Estaba completamente absorto, perdido en el rompecabezas mecánico. En ese estado de concentración, el mundo exterior dejaba de existir. No había facturas, no había problemas, solo la pura lógica de los engranajes. En un momento dado, paré para secarme el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una mancha negra. Miré hacia arriba. Apenas a un palmo de mi cara, toneladas de acero pendían de un hilo de acero y aceite a presión. Nunca me había dado miedo. Al contrario, sentía una especie de respeto, de comunión con el peligro. Yo controlaba ese peligro. Yo decidía cuándo subía y cuándo bajaba. Y entonces, en ese breve silencio, creo que escuché el primer susurro de lo que estaba por venir. Fue la radio. La canción terminó, y en lugar de empezar otra, hubo un instante de silencio, de pura estática, un chisporroteo blanco. En esa fracción de segundo sin música, el taller pareció contener la respiración. El zumbido de los fluorescentes sonó de repente más fuerte, casi como un grito, y oí algo más. Un sonido diminuto, como el de un grano de arena cayendo sobre metal. Lo ignoré. Un taller viejo hace ruidos. Volví al trabajo intentando aflojar una tuerca especialmente rebelde. Estaba en una posición incómoda, estirando el brazo hasta el límite. Mi cuerpo entero estaba en tensión, concentrado en ese único punto de resistencia. Y fue entonces cuando lo escuché de verdad. No fue un estruendo, no fue una explosión, fue un chasquido, un sonido seco, íntimo y definitivo, como si una rama gigante se partiera en dos en mitad de un bosque silencioso, un crack metálico, que no venía de mi herramienta, sino de arriba, de todas partes. Un sonido que gritaba, «error», mi sangre se heló. Te juro que se me paró el corazón antes de que pasara nada más. Levanté la vista, y el tiempo se detuvo. Vi, como en una pesadilla a cámara lenta, una finísima lluvia de polvo de óxido caer sobre mi cara. Vi el brazo del gato hidráulico, mi impecable y fiable gato, inclinarse un solo grado, un grado que era un abismo, un grado que era el fin del mundo. No hubo tiempo para pensar, no, hubo tiempo para gritar. Mi cerebro solo pudo formular una pregunta estúpida. ¿Cómo? Lo que pasó después no duró ni un segundo, pero te juro que lo recuerdo como si fuera una película a cámara lenta. El siseo del aire escapando, un chillido agudo y metálico, como el de un animal moribundo. El techo del taller, mis queridas luces fluorescentes, de repente se precipitaron hacia mí, o, más bien, el suelo se precipitó hacia ellas, conmigo en medio. Sentí una ráfaga de aire. El mundo se convirtió en una sombra gigantesca que caía para borrarme. Y luego la presión. No puedo llamarlo dolor.
El dolor es algo que tu cerebro tiene tiempo de procesar, de nombrar. Esto fue anterior al dolor. Fue la sensación de que el universo entero decidía concentrar todo su peso en mi pecho. Fue como si me sumergieran en lo más profundo del océano en una milésima de segundo. El aire fue expulsado de mis pulmones en un golpe mudo y violento. Quise gritar, pero no tenía aire, ni espacio, ni siquiera un cuerpo que obedeciera. Oí un crujido sordo y húmedo que venía de dentro de mí, el sonido de mi propia estructura rindiéndose. Mi vista se convirtió en un túnel. Las luces del taller se fusionaron en un solo punto brillante y lejano. El sabor a aceite, a polvo y a sangre llenó mi boca. Lo último que recuerdo escuchar fue un eco absurdo, una nota perdida de la radio que había vuelto a sonar. Y entonces el punto de luz se extinguió. La presión desapareció. El sonido se fue. Simplemente dejé de estar ahí y allí estaba. O más bien no estaba. Es lo más difícil de explicar. No era un lugar oscuro. La oscuridad es algo, es la ausencia de luz, pero la sientes, la ves. Esto era la ausencia de todo. No había arriba ni abajo, no sentía frío ni calor. No había peso en mi cuerpo porque no tenía cuerpo. El tiempo, esa cosa que siempre me perseguía en el taller con los plazos de entrega, simplemente se había desintegrado. No existía. Era un silencio que no se parecía a nada que hubiera conocido. No, era el silencio de la noche en el campo, que está lleno de vida diminuta, ni el silencio de mi taller a las 3 de la mañana, que siempre tenía el zumbido de fondo de un transformador. Esto era un silencio absoluto, la nota fundamental del universo antes de que se creara el sonido. Era un vacío perfecto, y extrañamente no me daba miedo. Durante un tiempo que no puedo medir porque no había tiempo, fui solo eso, una conciencia sin memoria, sin nombre, sin dolor, el mecánico, el marido, el hombre orgulloso de sus manos llenas de grasa. Todo eso se había quedado aplastado bajo el camión. Aquí, en esta nada, yo no era nadie. Y en esa desnudez, te juro, había una paz que nunca había sentido. Era como soltar una herramienta que llevabas toda la vida apretando sin darte cuenta. Pero lo más extraño todavía no había pasado. De repente, sin que yo lo buscara, apareció una imagen. No fue como abrir los ojos. Fue más bien como si un recuerdo que no era mío se proyectara directamente en mi ser. Vi el taller, mi taller. Lo veía desde un ángulo imposible, cerca del techo, como si yo fuera una de las lámparas fluorescentes. Todo estaba quieto, congelado en el tiempo. La escena era grotesca, lo sé. Veía el camión, esa bestia de metal, con el chasis peligrosamente inclinado, y debajo atrapado un cuerpo, un par de piernas asomando en un ángulo que no era natural, un brazo extendido con los dedos casi rozando una llave inglesa que había caído al suelo, un charco oscuro, espeso que empezaba a extenderse lentamente por el hormigón manchado de aceite. Miraba aquella figura y no sentía horror, ni pena, sentía una distancia infinita, como si estuviera viendo una película antigua de un actor desconocido. Reconocía la ropa de trabajo, los callos en los dedos de esa mano inerte. Sabía que era yo, pero no lo sentía como si fuera yo. Ese hombre de ahí abajo, atrapado en su propio templo de metal, era un extraño, un pobre iluso que había creído tenerlo todo bajo control. Fue entonces cuando noté que no estaba solo en mi observación. No apareció nadie, no vi una figura ni una luz. Fue una sensación, como cuando entras en una habitación y sabes, sin ninguna duda, que hay alguien más contigo, aunque no lo veas. Era una presencia que lo llenaba todo, llenaba la nada en la que yo flotaba, y con ella no vino el miedo, sino todo lo contrario, una calma inmensa, una sensación de pertenencia, como volver a casa después de un viaje muy, muy largo. Esta presencia no me juzgaba. No había ira ni decepción, solo una comprensión tan vasta, tan profunda, que hacía que toda mi vida de certezas pareciera el berrinche de un niño pequeño. Me sentí completamente expuesto, pero no avergonzado. Era como si me vieran por dentro, cada pieza de mi motor interno, cada engranaje oxidado de mi arrogancia, y en lugar de señalar los fallos, simplemente me acogieran. Y entonces, en medio de ese silencio abrumador, llegó la pregunta. No la oí con los oídos. No tenía oídos.
No eran palabras. Las palabras son torpes, limitadas. Esto fue un torrente de entendimiento puro que se vertió directamente en el centro de lo que yo era en ese momento. Era una idea tan clara y tan afilada como un bisturí. Tú, que solo confiabas en lo que podías tocar, ¿en qué te apoyabas realmente? La pregunta resonó en mi inexistencia, y me quedé vacío. No tenía respuesta. Toda mi vida se había basado en una sola cosa: la fiabilidad de la materia, la dureza del acero, la precisión de una rosca, la fuerza de un pistón. Mi fe estaba depositada en el gato hidráulico que yo mismo había revisado, en mis manos, que sabían cómo forzar el metal para que obedeciera. Miré de nuevo hacia abajo, a esa escena trágica. Mis manos, mi orgullo, mi religión, estaban aplastadas bajo toneladas de hierro. La respuesta era evidente y demoledora. Me había apoyado en algo que podía romperse, y se había roto. Me había fallado de la forma más absoluta posible. Toda mi filosofía de vida se había derrumbado junto con ese brazo hidráulico. Y justo cuando sentí que me disolvía en esa verdad, en esa derrota total, la presencia hizo algo. No se movió, no habló, simplemente me mostró, de nuevo, no con imágenes que se ven, sino con un conocimiento que se siente. Me mostró unas manos, no eran las mías. No estaban cubiertas de grasa ni endurecidas por el trabajo con herramientas. Eran unas manos de aspecto normal, como las de cualquiera, pero tenían marcas. No eran los cortes y quemaduras que yo conocía tan bien. Eran marcas diferentes, profundas, como si hubieran soportado un peso que yo no podía ni empezar a imaginar. Un peso no hecho de metal, sino de otra cosa. Vi en esas marcas el peso del mundo, el de cada fallo, cada error, cada pieza rota que yo y otros como yo creíamos poder arreglar solos. En ese instante, sin que nadie me lo explicara, lo entendí todo. Entendí que el gato hidráulico, la máquina en la que yo había puesto toda mi fe, era solo una herramienta. Y las herramientas, por muy bien hechas que estén, pueden fallar. Siempre fallan. Pero mi vida entera no se había estado apoyando en ese trozo de metal. Había otras manos, unas que yo nunca había visto, que siempre habían estado ahí, sosteniéndome, sosteniendo el taller, el camión, el gato, y a mí debajo de todo. Yo, el mecánico que se enorgullecía de entender cómo funcionaba todo. Me di cuenta de que no había entendido nada. Creía ser el que apretaba las tuercas, pero en realidad yo era solo una tuerca más en una maquinaria infinitamente más grande y compasiva. Y el verdadero ingeniero no era yo. No sentí humillación. Sentí un alivio que me inundó por completo. La carga de tener que controlarlo todo, de tener que ser el único responsable de mantener mi mundo en pie, se desvaneció, porque nunca lo había estado. Solo había sido una ilusión. Mi ilusión. Por primera vez en mi vida, no necesité entender cómo funcionaba el mecanismo. Simplemente supe que era verdad. Y en ese mismo instante en que lo supe, en que sentí esa verdad absoluta, algo tiró de mí. Fue un tirón violento, sin compasión, como si un anzuelo invisible se me hubiera clavado en el alma y me arrastrara de vuelta, a la fuerza. La calma se hizo añicos y fue reemplazada por un ruido ensordecedor, un estruendo de metal retorciéndose que no estaba fuera, sino dentro de mi cabeza. Y entonces, el dolor. Te juro que no hay palabra para describir ese dolor. No era un corte, no era una fractura, era todo a la vez. Era el peso del camión, el peso del mundo entero, concentrado en mi pecho, en mis piernas. Sentí el sabor a óxido y sangre en la boca. El olor a aceite de transmisión se mezclaba con algo más, algo quemado, y comprendí que era yo. El frío del suelo de hormigón se había convertido en un infierno helado que me quemaba la espalda. Ya no flotaba, ya no entendía nada. Solo era un trozo de carne atrapado, aplastado. Intenté gritar, pero de mi garganta solo salió un gemido ahogado, un sonido animal. El pánico, ese que no había sentido antes, me inundó como una marea negra. Estaba solo, iba a morir ahí, en mi templo, aplastado por uno de mis propios ídolos de acero. Pero lo más extraño todavía no había pasado. De repente, a lo lejos, oí sirenas, un lamento que se acercaba, y luego voces. Gritaban mi nombre. No entendía cómo, pero las oía. Eran gritos desesperados. Reconocí la voz de Pepe, mi socio,
el que se había ido a casa hacía horas. Su voz rota, gritando una y otra vez, «Aguanta, joder, aguanta, ya vienen». Y luego otra voz, la de Marta, mi mujer. Su grito era un cuchillo que me atravesaba el alma. No podía verlos. Mi universo era la parte de abajo de un camión y un dolor que lo borraba todo. Escuchaba el caos fuera, el chirrido de otras máquinas, órdenes a gritos. Sentí una vibración, un ligero alivio en la presión y luego un tirón brutal en las piernas. El dolor se multiplicó por 1000 y entonces, por fin, la oscuridad total me acogió de nuevo. Esta vez, sin visiones, solo el vacío. El siguiente, recuerdo, es un pitido rítmico, agudo, insoportable, y una luz blanca tan intensa que me dolían los ojos incluso cerrados. Tenía la garganta seca, como si hubiera tragado arena, y algo me impedía hablar. Abrí los ojos, o lo intenté. Todo era un borrón. Una figura se movió a mi lado y sentí una mano en mi brazo. Era la mano de Marta. La miré, y no sé cómo explicarlo. Su cara era la de siempre, pero a la vez era otra. Tenía surcos nuevos alrededor de los ojos, surcos que no estaban ahí la noche anterior, y su sonrisa, cuando se dio cuenta de que la miraba, fue la cosa más triste y más bonita que había visto en mi vida. Intentó decir algo, pero se rompió en sollozos silenciosos. Un hombre con bata blanca se acercó, me habló con calma, con palabras que parecían de otro idioma. Fracturas múltiples, hemorragia interna, hipoxia, horas críticas. Yo solo asentía, aunque no entendía ni la mitad, pero hubo una frase que sí entendí. La dijo casi para sí mismo, mirando unos papeles. Francamente, no nos explicamos cómo ha salido de esta. Con esa presión sobre el tórax, es médicamente imposible que el corazón aguantara. Todos pensaban que el milagro era que yo estuviera vivo, que los bomberos hubieran llegado a tiempo, que los cirujanos hubieran hecho su magia. Pero lo más increíble, lo que de verdad me había salvado, todavía no se lo había contado a nadie. Pasaron días, días de dolor sordo, de morfina, de visitas con caras de pena y alivio. Marta no se separaba de mí. Una tarde, cuando estábamos solos y yo me sentía un poco más fuerte, cogí su mano. «Marta», empecé con la voz rasposa, «tengo que contarte algo. Cuando estaba debajo del camión, yo no estaba allí». Vi cómo su sonrisa se congelaba, cómo la preocupación volvía a sus ojos. «Cariño, has pasado por un trauma terrible», me dijo con una suavidad que me dolió más que cualquier herida. «Es normal que que imagines cosas. Los médicos dijeron que tuviste alucinaciones por la falta de oxígeno». Intenté insistir. «No, Marta, no era una alucinación. Yo lo vi todo. Te vi a ti llegar corriendo. Vi a Pepe intentando meter el gato de repuesto. Lo vi todo desde arriba». Ella solo apretó mi mano más fuerte y me dijo que descansara, que no pensara más en eso. Y entendí que no podía entenderlo. Para ella yo era un hombre que había tenido suerte. Para mí, yo era un hombre que había recibido una respuesta. La prueba definitiva llegó una semana después. Pepe vino a verme. Ya no tenía esa cara de pánico de mis recuerdos, solo el cansancio de quien ha estado al pie del cañón. Hablamos del taller, de los clientes, de todo menos de lo importante. Antes de que se fuera, lo detuve. «Pepe, una cosa», le dije, y me temblaban las manos. «Cuando llegaste al taller esa noche, antes de llamar a la ambulancia, se te cayeron las llaves, ¿verdad?» Se quedó quieto, totalmente quieto. «Las del Land Rover», insistí, con el corazón en la boca. «El llavero ese feo con forma de pistón. Se te cayeron justo, al lado de la rueda delantera izquierda del camión. Te agachaste a por ellas y dudaste un segundo antes de sacar el móvil». Pepe se quedó blanco. Te juro que perdió el color. Me miró con los ojos abiertos como platos, como si estuviera viendo a un fantasma. No dijo nada, solo asintió muy despacio con la boca entreabierta. «¿Cómo? ¿Cómo coño sabes tú eso?», susurró al fin. Estabas inconsciente. No había forma. No le respondí, solo cerré los ojos, y en ese silencio, en su cara de asombro, tuve la única validación que necesitaba. No estaba loco. No había sido un sueño. Había ocurrido. Yo había estado allí y a la vez no. Pepe se fue sin decir mucho más. Creo que le di más miedo que alivio. Y yo me quedé solo en esa cama de hospital, con un cuerpo roto y una certeza que pesaba más que cualquier camión.
La chapa y los huesos se sueldan. Los médicos me dijeron que con rehabilitación volvería a caminar casi con normalidad. Ese era el camino fácil. Pero mi visión del mundo, mi motor, interno, se había roto en 1000 pedazos, y no tenía ni la más remota idea de cómo volver a montarlo. Claro, aquí está el bloque 6-7 de la narrativa, continuando desde el contexto proporcionado y siguiendo todas las reglas y metas. El alta del hospital no fue una liberación, fue como si me cambiaran de jaula. Una más grande, con vistas a la calle, pero una jaula al fin y al cabo. Mi cuerpo era una colección de piezas que no terminaban de encajar. Me movía despacio, con el eco de un dolor que ya no era solo físico. Volver a casa fue lo más extraño que me había pasado hasta entonces. El sol en la cara no era solo calor, era otra cosa. El aire que respiraba no llenaba solo mis pulmones. No sé cómo explicarlo, pero era como si, de repente, el mundo tuviera una capa más, una que yo nunca había sabido ver. Mi mujer me trataba con un cuidado infinito, como si fuera de cristal. Intentaba que todo volviera a ser como antes. Me ponía el fútbol, me traía la cerveza, me hablaba de los vecinos, y yo la miraba y solo podía pensar en que ella estaba hablando con un fantasma, con el hombre que yo era antes, ese que se reía de sus ganas de encontrarle un sentido a todo, y ahora era yo, el que se ahogaba en un mar de sentido que no podía poner en palabras. Una noche me preguntó qué me pasaba. «No eres el mismo», me dijo, con los ojos llenos de una preocupación que me partía el alma, y yo solo pude encogerme de hombros. «Aún estoy volviendo», le susurré, pero la verdad es que no sabía de dónde. Pasaron las semanas. Las cicatrices se cerraban, los huesos soldaban. El mecánico que había en mí se maravillaba de la increíble máquina que es el cuerpo. Pero el hombre estaba perdido. Evitaba hablar del accidente, evitaba hablar de Pepe y de su cara de espanto. Evitaba, sobre todo, pensar en esas manos que no eran las mías. Pero era inútil. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a esa calma, a esa pregunta que me desarmó por completo. Pero la verdadera prueba de fuego me estaba esperando: el taller. Un mes después del accidente, mi mujer me llevó, solo para ver cómo iba todo, dijo ella. Pepe se estaba encargando de lo más urgente. Cuando paramos el coche delante, te juro que se me cortó la respiración. El olor a aceite y a metal me llegó incluso a través del cristal cerrado. Era el olor de mi casa, de mi vida entera, y por primera vez me dio miedo. Me temblaban las manos al coger las muletas. Cada paso desde el coche hasta la puerta fue una eternidad. El ruido de la persiana metálica al abrirse sonó como el disparo de salida de una carrera que no quería correr. Entré. El aire era denso, familiar. Estaba todo en su sitio: las herramientas colgadas en la pared, el calendario con la foto de un coche antiguo, el desorden ordenado que solo yo entendía, y en el centro de todo el foso, y a su lado el gato hidráulico, el nuevo que había comprado Pepe. Me quedé mirándolo. Ya no era una herramienta, era un símbolo de mi estupidez, de mi fe ciega en el hierro. Me acerqué cojeando y pasé la mano por su superficie fría y pintada de rojo. No sentí nada, era solo metal, pero lo que me cambió no fue ver la máquina que falló, sino la que no falló. Giré la cabeza y allí estaba, arrinconado en una esquina, el viejo camión, ya reparado, listo para ser entregado. Pepe había terminado el trabajo. Me acerqué a él lentamente, me agaché como pude, con el cuerpo protestando, y miré debajo. Vi el suelo de hormigón manchado de aceite, el mismo suelo que debería haber sido mi tumba. Y no sentí el pánico que esperaba. Sentí gratitud, una gratitud abrumadora que me subió por la garganta y se me instaló en los ojos. Me apoyé en una de sus gigantescas ruedas y por primera vez en mi vida de hombretón, de tipo duro, lloré. Lloré en silencio, sin hacer ruido, dejando que todo saliera. Lloré por el imbécil arrogante que fui, el que creía que tenía el control, el que se reía de lo que no podía desmontar con una llave inglesa. Lloré por el miedo que debió de pasar mi mujer, por el susto de mi amigo Pepe, y lloré porque en ese instante, debajo de ese monstruo de acero, entendí que el gato hidráulico no me había fallado a mí. Yo le había fallado a la vida. Había vivido con los ojos cerrados, confiando solo en la fuerza de mis brazos y en la lógica de los engranajes. Y entonces empecé a verlo en todas partes.
Al día siguiente volví al taller, no a trabajar, solo a estar. Me senté en mi viejo taburete y me puse a limpiar mis herramientas, una por una, con un trapo y aceite, como siempre, pero ya no era un acto mecánico, era un ritual. Sentía el peso de la llave fija, la textura del mango del destornillador. Eran buenas herramientas, sí, pero no eran infalibles, como yo. Y en esa imperfección encontré una paz que no había sentido en mi vida. Vi la belleza en su falibilidad. Pepe llegó y se me quedó mirando desde la puerta, sin saber qué decir. Yo levanté la vista del tornillo de banco que estaba puliendo y le sonreí. Una sonrisa de verdad. ¿Me traes un café?, le dije. Y en ese simple gesto, en esa normalidad recuperada, ambos supimos que algo había vuelto a su sitio, o mejor dicho, que todo se había movido a un sitio nuevo, uno mucho mejor. Dejé de discutir con mi mujer cuando encendía una de sus velas con olor a sándalo. A veces hasta me gustaba. El olor a incienso ya no me parecía una tontería, sino simplemente otro olor. Un día la encontré mirando por la ventana con la mirada perdida, y en vez de preguntarle qué tontería estaba pensando, me puse a su lado y miré con ella. No dijimos nada. Solo vimos cómo el sol se ponía detrás de los edificios, tiñendo el cielo de un color anaranjado imposible. Y por primera vez no vi un fenómeno físico de partículas y luz. Vi un regalo, pero el cambio más profundo ocurrió dentro de mí, en silencio. Ya no miraba un motor y veía solo pistones, válvulas y correas. Ahora veía un conjunto milagroso de piezas que trabajaban en armonía. Una coreografía perfecta que permitía que algo tan pesado se moviera. Empecé a sentir un respeto nuevo por la mecánica. No era el respeto del dueño, sino el del invitado. Yo no creaba nada, solo ayudaba a que las cosas siguieran funcionando. Era un colaborador, no un dios. Mi frase favorita solía ser: rezar no va a arreglar este motor. Y sigo pensándolo. Para arreglar un motor necesitas herramientas y conocimiento. Pero ahora sé que arreglar el motor no es lo único que importa. Lo que importa es lo que te mueve, lo que te sostiene cuando todo lo demás falla. Mis manos siguen llenas de grasa y de callos, siguen siendo mi forma de hablar con el mundo, pero ya no son mi religión. Ahora son una ofrenda. Cada tuerca que aprieto, cada pieza que encajo, es mi manera de dar las gracias, porque ahora entiendo que el universo no es una máquina gigante, es una conversación, y yo, por fin, he aprendido a escuchar. Claro, aquí tienes el bloque final de la narrativa, continuando desde el contexto proporcionado y siguiendo todas las reglas y metas. Y escuchar, te juro, es mucho más difícil que hablar. Escuchar de verdad, porque no se trata de oír el ruido del motor para saber que falla. Es sentir su vibración, es entender que no estás luchando contra una máquina, sino que estás colaborando con ella. Antes yo forzaba las piezas. Si algo no entraba, un golpe más fuerte. Era una batalla de voluntades, y mi voluntad curtida en acero siempre ganaba. Ahora es distinto. Ahora espero. Toco la pieza, siento el metal, busco el ángulo. Correcto. La invito a entrar en su sitio, y cuando encaja sin esfuerzo con un clic suave y perfecto, no sé cómo explicarlo. Ya no es una victoria, es un acuerdo, una armonía. Y en ese pequeño sonido, en ese instante, siento que el universo entero me dice que sí, que todo está bien. El otro día un chaval me trajo su coche viejo, uno de esos que ya nadie quiere arreglar. Estaba desesperado, lo necesitaba para ir a trabajar. Mientras le echaba un ojo, me contaba su vida, sus problemas, sus miedos. El antiguo yo le habría cortado para hablarle del carburador, pero me quedé callado y escuché. Pero lo más extraño que me ha pasado no tiene que ver con los coches. Cuando terminé de arreglarle el coche, casi sin cobrarle, el chaval me miró con los ojos brillantes. No sé cómo darle las gracias, me dijo, y yo le puse una mano en el hombro, una mano sucia de grasa, y le dije: no te preocupes, a todos nos sostienen cuando parece que nos vamos a caer. Ni siquiera sé de dónde me salió esa frase. Salió de un lugar que no conocía, y es que esa es la verdad. He dejado de intentar tener todas las respuestas. Antes, mi orgullo era saber qué tornillo apretar, qué cable conectar. Ahora, mi paz está en no saber, en confiar,
Confiar en que, aunque el gato hidráulico falle, el universo tiene un sistema de seguridad que no aparece en ningún manual. A veces, por la noche, cuando el taller se queda en silencio y solo se oye el zumbido de un fluorescente a punto de morir, me quedo quieto en medio de todo. Miro mis manos bajo la luz. Tienen las mismas cicatrices, los mismos callos, parecen las mismas manos de siempre, pero yo sé que no lo son. Estas manos antes construían mi ego. Ahora simplemente sirven. No voy a iglesias. No rezo de rodillas. Mi única oración sigue siendo el sonido de un motor bien afinado. Pero ya no lo hago por mí. Lo hago como un agradecimiento, como una forma de devolver un poco de la armonía que me fue mostrada en ese instante de oscuridad absoluta. No te voy a decir que vi el cielo o el infierno. Vi algo mucho más simple y a la vez más poderoso. Vi que mi mundo, que yo creía sujetar con mis propias manos, en realidad siempre estuvo sostenido por otras. Mi nombre es Javier, soy mecánico, y sigo creyendo en lo que puedo tocar, solo que ahora sé que hay cosas que te tocan a ti.